Imagina esto. Eres un niño huérfano sin futuro, criado en un imperio que solo ve armas en lugar de personas. Pero lograste no solo sobrevivir, sino que te convertiste en la máquina de guerra perfecta. Con un cuerpo mecanizado y reflejos inhumanos, ahora eres el soldado más letal del imperio. Así que la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde llegaría tu sed de volverte el más poderoso de todos? Esto es Sangre Maldita. La historia comienza con un cadete aprendiz haciendo una demostración de sus capacidades. Naturalmente podemos pensar que los aprendices de la guardia realizan sus acciones en beneficio del imperio, pues el objetivo es deshacerse de los enemigos que representaban una amenaza para el emperador y para el pueblo del imperio. Por ese motivo, no había otra razón para la existencia de la guardia imperial. Así comenzaba su demostración. Las balas de sus enemigos se dirigían hacia él. Aunque con su gran capacidad, el aprendiz había logrado desviar los proyectiles. Los enemigos en realidad estaban peleando en serio, puesto que estos se trataban de la escoria desechada por el imperio. Para ellos, esa batalla se trataba de la vida o la muerte. Aunque la capacidad del aprendiz con el manejo de armas lo volvían a alguien completamente superior a sus oponentes. Con esta demostración, fue capaz de llevarse los aplausos del público. El aprendiz había hecho una lucha magnífica con su arma, por lo que podía sentirse orgulloso de ser alguien que muy posiblemente le sería útil al imperio. Esta historia narra la Tierra del futuro, en donde la tecnología se había desarrollado significativamente. Sin embargo, esto no significaba esperanza para la humanidad. Debido a la interminable guerra causada por la falta de recursos, la Tierra continuaba siendo destruida y la humanidad siguió expandiéndose hacia otros planetas. Al final, la vida en la Tierra que conocemos terminó debido a una invasión por especies alienígenas desconocidas. Sin embargo, los supervivientes de la humanidad vagaron por el espacio y terminaron encontrando un planeta similar a la Tierra después de un largo viaje. La humanidad decidió llamar a este nuevo planeta Novus, que significa nuevo hogar, enviando así las coordenadas de este nuevo hogar a todo el espacio. Con eso, los humanos que se habían dispersado por el espacio comenzaron a reunirse en Novus. De esa manera, surgieron distintos grupos que habitaban el planeta, como la Confederación Bellato, en donde innumerables especies alienígenas se mezclan entre los terrícolas, o como el Imperio Acreciano, que posee un poderoso ejército de soldados con cuerpos modificados con partes mecanizadas. Y por último, la Santa Alianza Corite, con sacerdotes que poseían energía de la fuerza, así como fortaleza mental. Sin embargo, en Novus los recursos tampoco eran infinitos como era evidente. Como resultado, la humanidad se preparó una vez más para una guerra para monopolizar los recursos. Y así, ahora veíamos el laboratorio de maquinaria del Imperio Acreciano, en donde un aprendiz era el siguiente para hacer su demostración. El comandante de la Guardia Imperial, Gemillas Custoria, le explicaba al joven aprendiz que en ese lugar se suponía que debían mostrar al emperador de lo que eran capaces, así que esa parte era muy importante para ellos. De todas maneras, el aprendiz Luca simplemente quería saber quiénes serían los desafortunados que se enfrentarían a él. Con todo eso, el comandante le advertía que lo mejor para él sería que estuviera a la altura de sus expectativas. Por su parte, nuestro protagonista de la historia, Luca, era consciente de que necesitaba al menos ser capaz de esquivar y bloquear balas, ya que esta era una habilidad necesaria para ser parte oficial de la Guardia Imperial. Nuestro prota había completado todo el entrenamiento de simulación en las situaciones más extremas, y él se trataba de un soldado en entrenamiento de la Guardia Imperial con una conciencia espacial aumentada, gracias al procedimiento de refuerzo de los sentidos y la percepción. Frente a él, ya se encontraban las personas contra las que le tocaría enfrentarse cara a cara. En total, sus oponentes eran 5 condenados a muerte con un equipo cibernético barato. Con eso en mente, Lucas se preparaba para el combate. Quizás sus oponentes tenían una superioridad numérica respecto a él, pero ser un aprendiz de la Guardia Imperial ya le daba suficiente ventaja, por lo que nuestro prota estaba seguro de que solo le tomaría 10 segundos acabar con todos ellos. De esa manera, ejecutó un corte a la perfección contra uno de sus oponentes, en una fracción de segundo. Fue así como lo había dejado sin cabeza, lo cual ahora había disminuido la cantidad de enemigos a 4. El resto de condenados a muerte por el imperio no sabían qué medida tomar contra el joven que lucía incontrolable. El joven aprendiz Luca tenía bajo su mirada un único objetivo: hacer la mejor demostración de sus habilidades posible.
Esa se trataba de una oportunidad para que él pudiera hacer una buena impresión en el emperador, para lo cual necesitaba hacer algo digno de mención. Así que ahora, la única duda que quedaba era si sería capaz de hacerlo, algo como lo había hecho el aprendiz anterior. Luca nunca había hecho algo así antes, pero al menos ahora debía ser capaz de hacer que suceda. Por ese motivo, ejercía una gran cantidad de presión sobre su cuerpo, ya que nuestro prota necesitaba agudizar sus sentidos al máximo. Sin embargo, sus oponentes no se quedarían mirando simplemente. Fue entonces que un proyectil enemigo se dirigía peligrosamente en dirección a nuestro prota. Pero la bala no encontraría su destino, sino que Luca aprovecharía su habilidad para golpear la bala con su sable. Pero no era un único proyectil. Nuestro prota había logrado hacer esto con todos los proyectiles que venían por parte de sus rivales. El comandante de la Guardia Imperial se sentía simplemente maravillado por lo que acababa de observar, pues el Imperio había encontrado un aprendiz que haría maravillas en el futuro. Luca había conseguido su objetivo, impresionar mediante la demostración de sus habilidades, ya que no solo desvió los proyectiles utilizando su sable, sino que además les dio dirección mientras los desviaba, utilizando las balas de sus enemigos para acabar con ellos. Nuestro prota lo había conseguido, había superado sus límites, y eso podía asegurarle que había aumentado su valor. El comandante estaba impresionado. Él no pensó que Luca sería capaz de usar el control de trayectoria balística. Esa era una técnica que no debería estar en el plan de estudios todavía. Aunque nuestro prota le confesaba que solamente había copiado a un tipo que pasó antes que él, pero lo que no sabía es que ese aprendiz era alguien que venía de una casa de renombre, por lo que a él ya le habían enseñado el plan de estudios de antemano, una situación muy diferente a la de alguien como él que venía de un orfanato. Al comandante le había gustado bastante esa actitud desinteresada de Luca. Por ese motivo, le estaría por dar un regalo. Fue entonces que había tomado a nuestro prota por el ojo, y ante la mirada del resto de los aprendices de la Guardia Imperial, el comandante le terminaría quitando el ojo que tenía Luca. Pero incluso bajo esa situación, nuestro prota no se había asustado, lo que indicaba que debía haberlo hecho excelente en su entrenamiento de tolerancia al dolor. Como era de esperar, Luca le caía cada vez mejor al comandante, y el prota no tenía lástima por perder un ojo. Se trataba de un ojo que se habría sacado eventualmente de todos modos, así que al menos le gustaría pedir un ojo que tenga la característica de predecir trayectorias. Poco tiempo después, veríamos a un aprendiz presentarse con Luca. Este se trataba del número 12, Eli. Él quería hablar con Luca, quien tenía asignado el número 32. Aunque nuestro prota se había quedado sin palabras al respecto, probablemente había sido bastante repentina esa reunión. De todas maneras, le decía a Eli que pasara a su habitación. Eli le confesaba a Luca que había estado bastante bien en su demostración, tanto así que lo había terminado sorprendiendo, aunque nuestro prota le advertía que estaba en el lugar equivocado si quería intercambiar elogios. La sola aura de Eli Kartika podía darte pistas de que se trataba del hijo de la famosa casa noble Kartika. Lógicamente hablando, no había necesidad de que nuestro prota fuese tan agresivo con alguien de una casa noble, así que, en ese momento, podíamos atribuir esto a la envidia, pero mejor digamos que simplemente estaba cansado. Fue así como Eli le terminaría dando lo que parecía ser una pastilla a nuestro prota. En realidad, él solamente se quería reunir con Luca para otorgarle eso. Se trataba de algo que disminuiría su sensibilidad. Con eso al menos sería capaz de descansar mejor. Nuestro prota le decía que no lo necesitaba, pero Eli le explicaba que no podría entrenar bien el día siguiente si no descansaba bien. Después de todo, la fortaleza mental no podía con todo. Esto había hecho reflexionar a Luca, ya que con solo observar la pastilla, era evidente que su calidad era diferente a esas imitaciones que se hacían en la calle. Ahora, Luca sentía que Eli estaba siendo bastante sincero. Por ese motivo comienza a elogiarlo diciéndole que él también era bastante bueno, e incluso le confesaría que él simplemente le había copiado, aunque Eli pronto le explicaría que él tenía un ojo mecánico para el combate, así que para él no era difícil calcular las trayectorias de los proyectiles. Por esa razón, las acciones de Luca habían sido mucho más impresionantes, ya que consiguió lo mismo utilizando solamente sus instintos. Para Eli, era natural que el comandante se haya fijado en nuestro prota, un irregular, y probablemente era por eso que le había regalado un ojo mecánico de su propio bolsillo. En el entrenamiento, Luca se había tenido que esforzar demasiado, ya que lo esperado es que la nobleza fuera excelente, mientras que las clases bajas como él fueran impotentes. Por ese motivo, nuestro prota no podía darse el lujo de dejar pasar una rara oportunidad como esa.
ya que él se trataba de un simple ciudadano de clase baja. Eli, más que reflexionar, estaba dudando de la veracidad de las palabras de Luca. El hecho de mencionar que la nobleza fuera excelencia simplemente por su estatus, quizás era lógico. Pero él, a pesar de haber pasado el proceso de selección como noble, también era consciente que había más como él que los habían suspendido. Por esa razón, Eli podía apostar que había gente que pagó dinero para manipular los resultados. Aunque no había pruebas al respecto, sin embargo, era una creencia firme de él. E incluso, era de su conocimiento que aquellos como Luca, sin ningún sistema de apoyo, nunca habían fallado en el proceso de cultivo avanzado, porque esto significaba que ellos habían llegado hasta ahí solamente con su pura habilidad. Si había algo que nuestro prota nunca hubiera imaginado, era escuchar a un noble decirle que no todos los nobles eran excelentes, ya que nunca lo había considerado. Luca se preguntaba sobre qué quería decirle Eli, pero el noble de la familia Kartika, extendiéndole la mano a nuestro prota, le confesaría que él creía que la gente como él son los que debían tener éxito. Por ese motivo, Eli estaría animándolo a partir de ese momento. Luca no tenía motivos para rechazarlo. El tener éxito era algo que él ya pensaba hacer, ya que después de todo, todas sus acciones eran por la gloria y para el beneficio del imperio. De esa manera es como la historia comienza. Este relato sigue las crónicas de un niño criado como arma militar. Y todo esto bajo la sombra del tiránico imperio de Acretia. El tiempo continuaba su curso, y ahora veríamos a nuestro prota entrenando junto a Eli en un campo de tiro. Luca había sacado su arma, mientras que a su alrededor resonaban los disparos de los otros aprendices. Si bien la Guardia Imperial tenía preferencia por las armas cuerpo a cuerpo, tampoco se debía descuidar el entrenamiento de puntería. Después de todo, los guardias debían dominar todo el equipo y las armas que el imperio tenía para ofrecer, tal y como se trataba del caso del ojo mecánico del prota. Gracias a eso, ahora sus habilidades de seguimiento de trayectorias habían mejorado con gran precisión. De hecho, el objetivo frente a Luca era una muestra viviente de sus avances. Todo el cráneo del objetivo de tiro estaría agujereado. La letalidad de Luca era algo sorprendente. Mientras tanto, Eli aparecía al lado de nuestro prota para expresar su admiración, ya que él había visto cómo se las había arreglado para disparar a todos los objetivos directamente en la cabeza. Esto probablemente significaba que también ya se estaba acostumbrando al ojo derecho que le trasplantaron, lo cual era bastante injusto para Eli, dado que Luca se especializaba en combate cuerpo a cuerpo. De todas maneras, tal y como se nos explicaba anteriormente, nuestro prota le comentaba al joven noble que era natural que los miembros de la guardia sean buenos con todo tipo de armas. Además, Luca tampoco quería escuchar esas palabras de alguien que también se las arregló para disparar todos los tiros por el mismo agujero. Si algo había quedado claro, es que la especialidad de Eli era el combate con armas. Nuestro prota le advertía al noble de que si seguía siendo tan despreocupado, eventualmente lo superaría. Aunque Eli no veía ningún problema en eso, ya que él le había mencionado anteriormente a Luca que lo apoyaría. Después de todo, el imperio necesitaba gente como él. El valor de la habilidad y el talento eran cosas que se estaban diluyendo en el imperio. Mientras alguien pueda tener estatus y poder, incluso los incompetentes podían parecer competentes. Sin embargo, el joven de la familia Kartika creía que si más irregulares con talento natural como Luca comenzaban a aparecer, la gente pronto sería capaz de distinguir entre los que tienen talento y los que no. Pero las palabras de Eli sonaban cada vez más peligrosas. Nuestro prota era consciente de que el joven frente a él sonaba como si estuviera criticando el sistema del imperio. Por lo que, si él tuviera que informar exactamente lo que Eli acababa de decir al cuartel general, el joven no podría salirse con la suya, incluso si se trataba de un Kartika. Pero Eli lo miró con una sonrisa inquebrantable. Él sabía que Luca jamás haría eso, pues si nuestro prota tuviera la intención de denunciarlo, ni siquiera lo habría mencionado en primer lugar, así que simplemente le agradecía por preocuparse por él. Eli había hablado como si estuviera leyendo la mente de nuestro prota. Esto era molesto para él, ya que sin duda, el noble tenía razón. Ahora veríamos al comandante diciéndole a los aprendices que Luca e Eli serían los que actuarían como líderes de pelotón en ese entrenamiento, por lo que si alguien tenía algún problema con esa instrucción, era el momento para que se levantaran y se fueran de ahí. El resto de los aprendices guardaron silencio. Al parecer, nadie se opuso a que Eli y nuestro prota fueran líderes de escuadrón. De esa manera, el comandante continuó con la explicación,
resulta que más allá del otro lado del desfiladero había un puesto de avanzada corite estacionado ilegalmente en el territorio del Imperio. Así que ese entrenamiento era para probar la habilidad de los aprendices en el campo. En ese lugar no había necesidad de llevar prisioneros, así que, sin necesidad de más instrucciones, simplemente tenían que exterminar a todos los que estuvieran ahí. De esa manera, los cadetes se reunieron alrededor de Eli y de nuestro prota. Esa se trataba de la primera misión real de los chicos, y Luca notaba que su compañero noble estaba un poco nervioso, aunque no tenía razón para estarlo. Después de todo, él ya había matado gente durante el entrenamiento. Pero Eli le explicaba que esa se trataba de la primera vez que se enfrentaban a una fuerza externa, la Federación Bellateana, la Santa Alianza Corite, incluso el Imperio Acrecia, tenía a la humanidad del planeta Tierra como ancestros. Pero nuestro prota sentía que no había necesidad de perderse en las emociones. Y algo que podrían tener en cuenta era sobre si los guardias mayores estaban ahí para protegerlos. Estos se trataban de las tropas Legión del Imperio, los cuales poseían una armadura mecánica de cuerpo completo. Luca estaba seguro de que estaban ahí simplemente para supervisarlos. Incluso podrían matarlos si intentaban tomar a alguien como prisionero, y esto era aceptable, ya que eso aplicaría para aquellos que no eran conscientes de su lugar. Y personas así no podían pertenecer a la Guardia Imperial. En el planeta Novus, otras fuerzas solamente se trataban de bichos para el Imperio. Esto era algo que les había quedado bien claro durante su entrenamiento, ya que los que estaban ahí afuera solamente usaban y engañaban al Imperio para su propio beneficio. Eli también era consciente de todo eso. Eso era lo que les enseñaron respecto a Bellato y Corite, pero esa sería la primera vez que verían un Coritán de primera mano, aunque no sería un encuentro agradable. Eso estaba bastante claro. Y así, la misión había comenzado. Los cadetes y Luca habían irrumpido en el puesto de avanzada, cortando y apuñalando a todos los que estaban a la vista. La alarma terminó resonando tardíamente por todo el puesto de avanzada, y el frente de la base se volvió caótico. Aunque parecía que ninguno de los coritanos estaban armados, lo más probable es que ese entrenamiento terminara prácticamente sin problemas. Mientras nuestro prota rondaba por el interior del puesto de avanzada, observó a un niño coritano de más o menos su edad. Este se estaba arrastrando por el suelo. El niño, en medio de todo el fuego, solamente lloraba por su madre. Al principio, nuestro prota pensó que podía estar herido, pero resulta que estaba demasiado asustado para siquiera moverse correctamente. El niño, todavía llamando frenéticamente a su madre, sintió la presencia de Luca y levantó su cabeza. Una sensación de inquietud se apoderó de nuestro prota. Si tan solo el niño tuviera un cuchillo o una pistola en sus manos, no dudaría en cortarle limpiamente el cuello. Se trataba de un no combatiente que no ofrecía resistencia, pero las órdenes del comandante eran claras: acabar con todos los coritianos en ese lugar. Por eso ahora no había que dudar, pues los coritianos se trataban de simplemente insectos que minaban los suministros del Imperio. Así, nuestro prota clavó la espada en dirección al niño, atravesando por completo incluso la roca que había detrás de él. Pero el niño seguía vivo. La espada de Luca había rozado apenas su cuello. Fue entonces que, mientras liberaba su espada, le susurró al niño coritiano que hiciera como si estuviera muerto. Solo así podría sobrevivir. Pero el corazón de nuestro prota se agitaba con dudas e inquietudes, pues eso se trataba de algo que no debería haber hecho, ya que si el cuartel general llegara a saber de sus acciones, no podríamos saber con certeza qué sería de él. Solo que Luca había actuado por impulso. Arriesgándose a ese peligro, de repente le invadió una ola de culpa que ni siquiera el asesinato le habría causado. Fue entonces que se escuchó un disparo. La bala había atravesado la cabeza del niño. Nuestro prota miró hacia el origen del disparo. Se trataba de Eli, que estaba en la azotea de un edificio cercano. El joven noble estaría viendo a Luca mientras movía ligeramente la cabeza de un lado a otro. Esto significaba que lo había visto todo. Ahora la pregunta era desde cuándo lo estaba observando. Pero Luca tenía que calmarse. Después de todo, se trataba de Eli, y alguien como él no informaría de su vacilación. Sin embargo, si hubiera sido cualquier cadete que no fuera Eli, entonces el prota tendría que haber encontrado una manera de silenciar a ese cadete. Luca volvió a mirar a Eli en la azotea con la intención de agradecerle, pero en ese momento, el aire se distorsionó junto a Eli. De repente, una explosión estalló al lado del noble. Esta no parecía haber sido causada por un proyectil. El aire de su alrededor simplemente se había deformado y luego se había expandido violentamente. En eso, una persona apareció en el lugar, con su voz áspera resonando por la zona.
El tipo culpaba a los acrecianos de los desastres que habían provocado. Al parecer, había sido él quien causó la explosión de hace un momento. Y si era capaz de causar una explosión sin usar armas, entonces solo había una explicación. Pero para Eli no había tiempo para pensar. Inmediatamente saltó en dirección del tipo misterioso. Aunque pronto, el cadete de familia noble se vería envuelto en un aura misterioso de tono azul. Eli había quedado atrapado en la explosión, cayendo desde el tejado a unos 3 pisos de altura y aterrizando en el suelo. Sin ninguna duda, el hombre que estaba atacándolos se trataba de un usuario de fuerza. El usuario de la fuerza gritaba lleno de rabia que ese lugar no era una base militar, era un asentamiento, y la gente que habían sido asesinados solamente eran personas que trataban de sobrevivir. El comandante quizás había omitido esa información. Si él les hubiera dicho eso de antemano, quizás Eli ahora podría estar mejor. Pero el joven noble le decía que había sido su culpa. Eli había bajado la guardia. Ante eso, nuestro prota se haría cargo a partir de ese momento, pues había sido su propia vacilación la que causó ese problema. Luca había aprendido innumerables veces sobre cómo tratar con un usuario de la fuerza, así que simplemente haría lo que sea necesario para enmendar su error. Así, nuestro prota hizo una señal a los otros cadetes, ya que aún no habían asegurado completamente el puesto de avanzada. Los cadetes se dispersaron para terminar de tomar el control del mismo. Mientras los cadetes aprendices se dispersaban, el usuario de la fuerza se puso visiblemente nervioso. Al parecer, él estaba planeando actuar como señuelo por su cuenta. Así que habían hecho bien en dispersarse, ya que de esa forma no había necesidad de caer en esa provocación. Para que uno pudiera usar la fuerza, el usuario necesitaba realizar una acción preparatoria. Y en una batalla mano a mano contra uno, Luca podría reaccionar en consecuencia si observaba las señales que hacía con su mano. La habilidad del usuario de la fuerza giraba en torno a las explosiones, siguiendo una secuencia clara de causa y efecto como apretar un gatillo para disparar una bala. El tipo coritiano determinaba la dirección de cada explosión con un gesto de la mano, y justo antes de cada explosión, algo alrededor de su mano brillaba en azul. Sin duda, el usuario de la fuerza se estaba esforzando al límite. Pero nuestro prota también lo estaba haciendo, aunque Luca preferiría una batalla de desgaste. Solo que dadas las circunstancias, no había otra opción, aunque su cuerpo colapsará primero si seguía manteniendo esa alta velocidad. Incluso con sus potentes piernas mecánicas, el resto de su cuerpo biológico no podía seguir el ritmo. Por esa razón, necesitaba atacar mientras todavía era capaz de hacerlo en la velocidad máxima. Luca, con todo su potencial, se había lanzado de frente a su enemigo. Ahora, el usuario de la fuerza se encontraba al final de su camino. Este tipo había logrado calmar su respiración, anticipando los movimientos de nuestro prota. La batalla parecía estar cada vez más cerca del final. Nuestro prota sentía algo de dolor, pero eso daba igual. Si se dañaba alguna pieza de su cuerpo, el Imperio lo arreglaría de todas formas. Frente a él, ahora se encontraba su enemigo mortal. Cualquier descuido sería fatal para él. Luca no podía dudar, pero fue en ese momento cuando el usuario de la fuerza extendió ambas manos frente a él. Al ver el brillo saliendo de la mano del otro tipo, el aire frente a nuestro prota se deformó, pero ahora ya no podía detenerse. La decisión que parecía razonable, ahora podía estar costándole la vida. A pesar de haber visto las señales de una explosión inminente, Luca no retrocedió. Debido a eso, no prestó atención al estado de su cuerpo. Su atención se centró únicamente al usuario de la fuerza. Pero el usuario de la fuerza se distrajo, y nuestro prota aprovechó para atravesarlo con su espada. Al parecer, su enemigo se había sorprendido por ver que Luca se trataba de un simple niño. Ya no era momento de vacilar para Luca. Sin importar qué, tenía que aprovechar ese descuido de su rival. En un solo momento, terminaría destruyendo por completo a aquel que tenía en su poder el terminar con su propia existencia. Pero no lo hizo. En su lugar, el aura de la fuerza que se había acumulado en su mano se dispersó. La luz se desvaneció de los ojos del usuario de la fuerza y su cuerpo sin vida cayó débilmente al suelo. Sin duda, el usuario de la fuerza había tenido un profundo impacto en Luca. Si él hubiera seguido adelante con su ataque, nuestro prota habría muerto. Esto no era una suposición, era la realidad. Corite estaba formado por fanáticos que estaban más allá de la comprensión humana. Así que era inexplicable el hecho de que haya fallado en matarle. Pero Luca tenía que seguir adelante. No podía dejar bajo ninguna circunstancia que sus emociones le consumieran durante la batalla. Todas sus acciones, toda su existencia,
era por y para la gloria del imperio. Acabar con aquellos que amenazan la seguridad del emperador y del pueblo del imperio. Esa se trataba de la única razón de la existencia de la Guardia Imperial. Ahora veríamos la sala de recuperación del hospital acretiano y observaríamos que Eli le preguntaría a nuestro prota qué se sentía el casi morir. Aunque Luca le diría a su compañero noble que había sido él quien casi moría. Al parecer, Eli había tenido que cambiar sus brazos y piernas, mientras que nuestro prota había destruido completamente su espalda, así que le tuvieron que dar huesos de titanio y piel artificial. Aunque esto no era un problema, después de todo, Luca terminaría con un cuerpo completamente nuevo en un par de años de todos modos, así que era mejor tenerlos un poco antes. Mientras tanto, Eli le decía a nuestro prota que el comandante probablemente sabía que había un usuario de la fuerza, y al parecer, la razón por la que no escucharon nada al respecto era porque se trataba de una prueba. Luca había visto que los superiores no dieron un paso para ayudar, así que era probable que hayan pensado que podían manejarlo, y no había problema con esto, ya que nadie murió en acción de todos modos. Pero era bastante extraño. Él y su compañero habían recibido ataques de fuerza de frente, pero habían sobrevivido. Sin duda era demasiado extraño para decir que todo fue una coincidencia. Tal vez el usuario de la fuerza no había tenido la intención de matarles desde el principio. Para Luca, había resultado difícil olvidar las últimas palabras del usuario de la fuerza. Él le había mirado y llamado niño, pero ahora era un guerrero. Así que dejarlo vivir solo por ser un niño era un error de su parte. Luca sentía que esa patética misericordia era la razón por la que los coritianos seguirían extinguiéndose. Él no creía en una vida futura, pero si había un mundo más allá, esperaba que el usuario de la fuerza le estuviera mirando desde ahí, ya que nuestro prota estaba decidido a acabar con más coritianos en el futuro, para que así ese tipo pudiera observar cómo su propia gente moría a manos de él. Esa era su venganza contra él. Nunca cometería el mismo error que ese tipo. Mientras tanto, Eli le preguntaba a Luca por la razón por la que cerró los ojos del niño coritiano. Su compañero noble solamente quería saber la razón que había detrás de esa decisión, pero parecía haber molestado un poco a Luca, ya que éste simplemente evitaría la pregunta de su compañero, no sin antes decirle que eso había sido un error, uno que no volvería a ocurrir. La vida de un cadete de la Guardia Imperial duraba 4 años, y Luca se acercaba al final de su segundo año. En ese momento, se unió una nueva clase debajo de ellos, por lo que tendrían que ser un modelo para esos nuevos reclutas. Pero había un par de cadetes que tenían que serlo en especial. Los 2 primeros de la generación, Luca e Eli. Ambos eran capaces de aspirar a convertirse en un centurión, así que tendrían que esforzarse por la gloria del emperador y los ciudadanos del imperio. Esto era bastante interesante. La jerarquía entre los compañeros cadetes estaba completamente establecida, por lo que cualquier talento que pudiera florecer ya lo había hecho. Un centurión era la culminación de ese talento. La organización de la Guardia Imperial era sencilla. Había 1000 guardias imperiales, formados por 10 centurions, todos comandados por un centurión jefe. El comandante de la guardia, el centurión jefe, era también el centurión del primer grupo Century. Los 9 grupos restantes se dividían según la duración del servicio y el rol. Para un cadete como Luca, que había completado la mecanización de todo el cuerpo, son asignados al grupo Century de menor rango, la 10ª centuria. Y si se convertía en el centurión de la 10ª centuria, el ascenso llegaría rápidamente, lo que significaría ser reconocido como destacado entre los nuevos guardias imperiales. En eso, veríamos a Luca luchando contra Eli. El cadete noble estaría haciendo uso de su nuevo brazo mecánico. Un impacto que provenga de ese brazo, sin duda sería difícil de controlar, pero Luca también había mejorado bastante desde la última vez. De todas maneras, el combate estaba más igualado de lo esperado. Eli había sido capaz de hacerle frente a nuestro prota en un combate cuerpo a cuerpo. Ahora no quedaba duda alguna. Eli se había hecho más fuerte con su nuevo brazo, pero él también tenía su propio repertorio de mejoras. Y para demostrar su superioridad, Luca terminaría dando una patada a Eli para desestabilizarlo antes de que atacara. Ahora, el joven noble no se había esperado esa reacción por parte de nuestro prota, pero Luca ya había cerrado la distancia entre los dos. En ese instante tenía bajo la mira a Eli. Su compañero no tenía nada que hacer para evitar el golpe de nuestro prota, lo que significaría que tras haber luchado 124 rondas, Luca le había ganado 124 veces a su compañero. Cuando estuvieron solos,
Eli le confesaría a nuestro prota que había pensado que finalmente ganaría esta vez, aunque también creía que conseguir nuevas partes era todo lo que había que hacer para volverse más fuerte. Eso le hacía perder el sentido a entrenar. De todas maneras, Eli veía que Luca se había vuelto más rígido después de ese discurso del centurión. Esto parecía haberle impactado demasiado. Esto era un hecho, ya que nuestro prota sabía que si tenía experiencia sirviendo como guardia imperial, sería bienvenido en cualquier parte, aunque justo ahora también ya se encontraba en una posición donde su nacimiento no importaba. De todas maneras, no podía relajarse Luca. A diferencia de Eli, no tenía un lugar a donde regresar. Si no se levantaba, solamente se terminaría hundiendo en un abismo sin fondo. Mientras hablaban sobre él, de repente a nuestro prota le surgió una pregunta sobre Eli. Su compañero era increíblemente talentoso, quizás incluso más que él, pero la diferencia es que Eli no se esforzó tanto como él. En su lugar, el noble quería ser un erudito, un arqueólogo que profundizaba en los misterios de las antiguas civilizaciones arcanas. Pero, en el Imperio, estaba prohibido estudiar civilizaciones arcanas sin permiso. Además, su familia no le permitiría hacer nada que no fuera servir como soldado, ya que una casa noble se ganaba su reputación produciendo talento. Para Luca, eso era una actitud de malcriado de no poder hacer lo que quería, pues la zona más vulnerable de la ciudad estaba llena de gente que ni siquiera tenía la garantía de sobrevivir cada día. Querer hacer algo era un lujo. Para ellos, lo que importaba era el trabajo que los mantenía con vida. Luca le había hablado con desprecio a Eli, pero incluso ante sus duras palabras, no se inmutó. En su lugar, le confesó que su propia familia no sabía de su sueño. Nuestro prota era el único al que se lo había contado. Pero para Luca, las palabras de Eli se podían interpretar como una crítica al imperio. Si informaba lo que le acababa de decir, sin duda, estaría acabado. Solo que Eli sabía que nuestro prota no haría eso, al igual que él guardó su secreto de aquella vez, cuando Luca mostró misericordia a un coritano. El prota frunció el ceño. Solo había dudado porque el niño no era combatiente, e incluso si el joven noble no hubiera actuado, al final lo habría aniquilado. Luca era leal al imperio y al emperador. Él utilizaría con lealtad su talento, por lo que los enemigos del imperio también eran sus enemigos. Y su compañero no era una excepción a eso. Por esa razón, nuestro prota habló con hostilidad. Ahora estaba claro. Eli Karthika era peligroso, pues existía la posibilidad de que se convirtiera en enemigo del imperio. Pero el joven noble lo terminó tachando de mentiroso. Él creía que si la lealtad de Luca al imperio realmente sobrepasara la simple lealtad, él estaría intentando matarlo en ese instante. Pero no tenía que presionarse demasiado, pues el silencio de nuestro prota hablaba por sí solo. Mientras Eli se retiraba del lugar, nuestro prota solo podía murmurar que su compañero se trataba de un mocoso imprudente. Ahora nuestro prota ya era un cadete de tercer año, y veíamos que en una zona neutral deshabitada, ahora estaban emprendiendo una misión de reconocimiento. El hecho de ser una zona neutral significaba que no era territorio de nadie, pero a pesar de eso, había alguien visiblemente emocionado. Y es que frente a ellos se encontraba una ruina arcana, una que todavía daba una respuesta energética a pesar de tener millones de años. Eli parecía realmente emocionado por el simple hecho de solo ver una ruina arcana. Estas se trataban del objetivo de esa misión de reconocimiento. Charlando con entusiasmo, el noble comentaba que hubo civilizaciones que exploraron las estrellas incluso antes de que los humanos existieran. Luca había trazado claramente una línea con Eli, pero a pesar de eso, su compañero no dudaba en cruzarlas. Por esa razón, termina advirtiéndole que no se descuidara. Esa se trataba de una misión de reconocimiento que era parte de su entrenamiento como cadetes, por lo que si se encontraban con otra fuerza mientras estaban ahí, iniciaría una pelea. De todas maneras, Eli estaba tranquilo, ya que si no podían vencerlos, entonces alguien de la guardia iría a ayudarlos. La razón por la que Eli no se sentía decepcionado ni ofendido es porque tenía la oportunidad de explicarle a nuestro prota que era gracias al pasado que tenían el presente, y ese mismo pasado les permitía predecir el futuro. En eso, uno de los cadetes llamado Claude Ramonés le decía a Luca que era por esas cuestiones profundas por las que tanta gente se interesaba en la historia. La familia Ramonés no era tan influyente como la familia Karthika, pero seguía siendo un hogar notable, y alguien como Claude, que provenía de esa familia, se le había acercado al prota de la nada. Resulta que a Claude Ramonés le gustaba Luca,
algo que pronto lo pondría en guardia ya que esa simple expresión era suficiente para considerarlo una amenaza contra su integridad. Pero resulta que simplemente quería presentarle a su hermana pequeña, aunque claro, Luca era un niño de orfanato. De todas maneras, esto no le importaba a Claude, ya que fuera de orfanato o de la nobleza, era probable que Luca acabe siendo su superior. Por esa razón, tanto Claude como su compañero Eli le pedían pensar en ello. Después de todo, la hermana de Claude era bastante guapa y provenía de una familia noble bastante notable. Fue entonces que nuestro prota activó su ojo mecánico para examinar el lugar tras algo extraño que había sucedido. Un ruido misterioso había venido de más adelante de donde se encontraban, por lo que los cadetes ahora tuvieron que moverse cautelosamente. Se trataba de una respuesta biológica en las ruinas arcanas. Dentro de estas, había 6 enormes pilares en los que parecía haber sucedido algo. Luca tuvo que concentrarse y poner mucha atención. Sobre el pedestal, un cubo flotaba, girando en el aire, desprendiendo un sonido como de engranajes que lo hacían resonar. Pero peor que eso, debajo de ese cubo había alguien. Tras analizarlo un poco, Luca pudo identificarlo fácilmente, pero en el momento en el que lo hizo, su rostro se congeló del pánico. Se trataba de un paladín de la Santa Alianza Corite. Cada nervio del cuerpo de Luca estaba al límite. Él lo había reconocido fácilmente solo por la armadura. Cuando el paladín coritano volteó la cabeza, su mirada estaba directamente fija en Luca y sus compañeros. Fue entonces que terminó haciendo un gesto el paladín. La lanza en su espalda brillaba con una luz azul, elevándose en el aire por sí sola. La luz brillante era paradójicamente escalofriante. Luca sabía instintivamente que eso significaba peligro. Cuando trató de advertirle a Claude que era quien lo acompañaba, no pudo terminar su oración antes de poder prevenir el impacto. Todo había sucedido en un instante. Justo cuando la lanza desapareció, pasó zumbando al lado de Luca. La punta de la lanza atravesó directamente la sien de Claude, empalándolo hasta incrustarse por completo. Claude estaba muerto, y nuestro prota parecía ser el siguiente. Entonces la lanza del paladín volvió a brillar, transformándose nuevamente en luz. Un artefacto que parecía ser fácil de controlar, pero al mismo tiempo era tan catastrófico. La luz pronto atravesó el aire, y cuando el paladín extendió su brazo, la lanza, ahora nuevamente en forma física, había regresado con él. Pronto una sensación de miedo pasó por la mente de Luca. Aquel que hace unos instantes apenas quería presentarle a su hermana de manera amistosa, ahora ya no estaba vivo. Había sido atravesado por completo en cuestión de segundos por un simple movimiento del paladín coritano. A Luca le había parecido ver el resplandor de la lanza, pero la parte superior del cuerpo de Claude había desaparecido. Pronto, un dolor de cabeza estalló. Su ojo mecánico derecho cambió al modo de combate. Todo esto mientras trataba de predecir la trayectoria de la lanza. Pero todo lo que produjo fue una avalancha de errores. No había forma de calcularlo. Los poderes de la fuerza desafiaban las leyes físicas. Era momento de olvidarse de esos cálculos sin sentido. Luca tuvo que descartar la función de predicción de trayectorias, confiando plenamente en sus instintos y su intuición. De esa manera, terminó sacando su pistola, abriendo fuego contra el paladín sin los cálculos de una computadora. Se escucharon varios disparos. Los cadetes que les cubrían a Claude y a él ahora habían abierto fuego, intentando maniobrar más cerca de su posición mientras disparaban. Sin duda, todos ellos se trataban de soldados competentes, pero los paladines completamente blindados no eran enemigos que pudieran manejar con sus habilidades de combate. Aún así, debían hacer lo necesario para entretenerlos. La destreza de combate de los paladines rivalizaba con la de un guardia imperial equipado con la legión. Era evidente que aunque intentaran huir, no podrían escapar de esa situación, por lo que solo había una forma de afrontarlo. Esto era tener que esperar a los refuerzos de la Guardia Imperial, pues resultaba evidente que un miembro de ellos, que los observaba, probablemente estaba en camino en ese momento. La espera duraría al menos una docena de segundos, pero cada uno de estos segundos podría ser insoportablemente largo. De todas maneras, solo podían confiar en la llegada del miembro de la Guardia Imperial. Ya había pasado un segundo con 22 milésimas de segundos. La lanza del paladín brillaba una vez más. 40 milésimas de segundo después, el paladín estaba lanzando su lanza. Era difícil saber cuándo esquivarla para Luca. Aunque la había visto venir, ahora no era momento de dudar. En menos de 10 milésimas de segundo se agachó, doblando su cuerpo y sus piernas. La espera de 12 segundos era interminable. Luca se había lanzado hacia un lado, rodando casi instintivamente.
La lanza apareció donde acababa de estar su cabeza. El resplandor de la fuerza permaneció detrás de él, como si fuera un haz de luz. Luca quería comprobar el siguiente movimiento del paladín, pero esto era incluso demasiado abrumador. Apenas habían pasado 2 segundos y fracción. Ahora tenía que ser capaz de esquivar la lanza apuntada a su espalda. Todos estos movimientos eran demasiado complejos para un simple cadete. La lanza flotante había cambiado de dirección por completo. Su punta ahora estaba dirigida a él otra vez. Esa vez parecía ser imposible esquivarlo para Luca. No habían pasado 3 segundos todavía. Nuestro prota era el siguiente después de Claude. No había manera de sobrevivir contra una tropa de élite de Corite. Estaba en un nivel diferente. En eso, las memorias del pasado resurgieron en la mente de Luca. Un severo comandante le recordaría cómo es que se convertía en un cerdo cuando se empezaba a dar cuenta de que iba a ser mutilado en un matadero. Quizás no era el mejor apoyo emocional, pero era un golpe de realidad. El comandante le había enseñado que darle la espalda al enemigo era aceptar recibir una bala en la cabeza. Lo que tenía que hacer era sacar su espada y blandirla firmemente. Ya que en la Guardia Imperial no se necesitaban débiles, esa era la enseñanza más importante para Luca. Por esa razón, ahora los circuitos de su pierna protésica habían sido llevados junto con su producción de energía al máximo. Luca había tomado la empuñadura de su espada con ambas manos con un objetivo a la vista. Antes de que esa lanza voladora desapareciera, él tenía que atacar primero. 3 segundos y fracción. Nuestro prota cortó la lanza que colgaba en el aire antes de que la luz de fuerza la envolviera por completo. Un segundo después, la interferencia de Luca provocó una enorme explosión de fuerza. La lanza del paladín terminó perdiendo el control, girando salvajemente antes de clavarse en el suelo. Apenas pasaron 6 segundos, pero la piel sintética del brazo protésico de Luca se terminó desprendiendo en capas. Sus dedos, atrapados en la explosión, quedaron rotos, retorcidos y hechos jirones, pero al menos había logrado bloquear la lanza. 7 segundos y fracción. Luca tenía que prepararse para el próximo ataque. El paladín había sacado una espada en lugar de una lanza, pero de igual manera, la luz rodeaba por completo la espada. Fue entonces que blandió la espada por el aire repetidamente. El rastro de la hoja formó medias lunas de luz, reuniéndose en la forma de una luna creciente. 9 segundos habían pasado. Nuestro prota abrió los ojos lo más que pudo. Ese ataque era más fácil de predecir que la lanza, por lo que pensó que podía esquivarlo. Pero esa vez no estaba dirigido a él. Las espadas en forma de media luna descendieron sobre los cadetes que lo cubrían. Desde atrás, se escapaban gritos bajos de dolor. Sin duda, era imposible de saber cuántos habían sido alcanzados y exterminados por el ataque. Todo eso se había desarrollado en menos de 10 segundos, pero cada momento pareció insoportablemente largo. El ataque anterior no había sido el movimiento final del paladín. En realidad, se había tratado de una distracción. El verdadero objetivo siempre había sido el talentoso cadete que tenía frente a él. Luca sabía que no podía hacer nada. Era una batalla que había perdido incluso antes de haberla luchado. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Llegados a ese punto, habían pasado 12 segundos. Al menos tenía que intentar algo. Fue así como se había lanzado de frente contra el imparable paladín. Mientras tanto, en medio del bosque del territorio neutral donde se desarrollaba la misión de reconocimiento, había alguien que estaba observando el desarrollo de la batalla desde lejos. Quizás podría haber actuado antes. Quizás no, pero al menos ahora había decidido moverse. Utilizando sus propulsores, había activado la velocidad máxima para llegar a donde se desarrollaba una lucha catastrófica. Este se trataba de un miembro de la Guardia Imperial. El salvador por el que los cadetes habían estado esperando ahora entraba a la acción. Lamentablemente, tardaría cerca de 12 segundos en llegar a la zona de acción, pero confiaba en sus cadetes. Después de todo, eran parte de un programa de entrenamiento diseñado por el Imperio. Todo lo que importaba era destruir a los enemigos, y el Guardia Imperial sabía esto a la perfección. Justo cuando la derrota empezaba a parecer inevitable para Luca, había llegado el héroe que tanto esperó. Luca y el paladín se enfrentaban cara a cara, una lucha digna de 2 guerreros talentosos. Quizás uno con mucha más experiencia y habilidad que el otro, pero seguía siendo algo digno de ver para los ojos humanos. Pero entonces, una explosión golpeó junto a la cabeza del paladín, llenando el aire con un humo espeso. Luca movió sus ojos en dirección al sonido. Unos ojos de un rojo brillante habían emergido prácticamente de la nada, apareciendo en cuestión de un momento. Un miembro de la Guardia Imperial, vestido con la armadura mecánica de cuerpo completo de la Legión, emergió de las ruinas.
Luca sabía instintivamente que ahora se encontraba a salvo. El pináculo de la tecnología avanzada del Imperio había aparecido en ese lugar, agitando la capa que cubría el cuerpo de Legión. Sus extremidades eran largas y cintura estrecha. La armadura mecánica de combate de la Legión, con su forma blindada, no tenía rostro humano y no podía mostrar expresiones. Como resultado, no mostró ni una pizca de emoción. Era un arma que perseguía extrema practicidad y eficiencia en la guerra. Aunque diseñada exclusivamente para el combate sin tener en cuenta las actividades humanas, la armadura mecánica de la Legión parecía conservar un feroz instinto de batalla. El paladín había sido sorprendido por el impacto dado por parte del guardia imperial, pero el combate no había terminado, en realidad. Apenas había comenzado. El guardia imperial acercó su brazo a su espalda. Se abrió el pestillo de un arma en su espalda, y la alabarda, escondida bajo su capa, emergió con una presencia masiva. Blandiendo así el arma frente al paladín coritano, esta alabarda era tan grande como su propio cuerpo fácilmente. Esa era una batalla entre un guardia imperial que portaba el arma del Imperio, la armadura Legión, contra un caballero sagrado de Corite que usaba la fuerza. El paladín avanzó con su espada, como si se dirigiera al encuentro de la guardia imperial. El caballero de Corite era una cabeza más bajo que la guardia imperial, pero el aura intimidante de su fuerza, visible como un aura de luz, lo hacía parecer igualmente imponente. Los dos monstruos no intercambiaron palabras. Actuaron como si fuera natural considerarse enemigos mortales. Fue así como la alabarda de la guardia imperial chocó con la espada del paladín, provocando un estallido de chispas azules y brasas rojas. El paladín no podía darse por vencido, y el guardia imperial tampoco podía mostrar clemencia. En lo que parecía ser una breve misión de reconocimiento, el terreno se había transformado en un duelo legendario. La cúspide de la fuerza militar entre ambas naciones se estaba enfrentando mano a mano. Bajo los ojos de un humano común y corriente, la batalla no parecía tener sentido, incluso para alguien con un poco de conocimiento o habilidad de combate. Era increíble presenciar la magnitud de la batalla. Explosiones tras explosiones seguían surgiendo. El paladín y el guardia imperial luchaban como si su vida dependiera de ello. Aunque esto era cierto, su vida estaba en juego. Y no solo su vida, sino que la gloria de la nación a la que servían. Los movimientos de sus armas y de sus brazos eran tan rápidos que era casi imposible rastrearlos para Luca. Pero había algo que estaba claro: el guardia imperial tenía que ganar. Pronto, la alabarda y la espada chocaron de frente, comenzando una lucha de fuerza. El guardia imperial había agarrado su alabarda con una mano, comenzando a empujar al paladín hacia atrás, desestabilizándolo en el proceso. De esa manera, extendió su mano libre, agarrando la cara del paladín. Un chirrido salió del casco del paladín cuando el metal se abolló. La potencia de agarre mecanizada parecía estar dándole ventaja al guardia imperial. Este parecía dispuesto a aplastar el cráneo y apoderarse del cerebro que había dentro. A primera vista, parecía que el guardia imperial estaba ganando, pero el paladín apartó una de sus manos de la empuñadura de la espada, dejando solo una mano agarrándola. Incluso con una mano todavía se mantenía firme, y en ese momento movió su mano libre. Cuando se movieron sus dedos, restableció un vínculo de fuerza. Su objetivo era la lanza que se había ido volando. Si la lanza volviera a estar ligada a su fuerza, pronto volvería a su forma luminosa. En ese instante, un pensamiento pasó por la mente de Luca, y es que el guardia imperial no tenía ni idea de la velocidad y el poder de la lanza que había experimentado, por lo que probablemente sería incapaz de reaccionar ante ella. Lo peor es que si el guardia imperial moría, Luca también lo haría. Por ese motivo, estaba prácticamente obligado a hacer algo. Mientras el prota dudaba, la lanza incrustada en el suelo comenzó a temblar, para posteriormente levantarse por completo. La luz alrededor de la lanza se intensificó, y pronto se apuntaría a su objetivo. Ese mismo día, la suerte simplemente no estaba del lado de Luca, pero incluso así, se le ocurrió una solución extrema. La lanza ya se dirigía a una velocidad impresionante en contra del guardia imperial, y prácticamente podría haber asegurado su impacto fácilmente, de no ser porque Luca había saltado contra la lanza tomándola desde la punta con gran fuerza. Con su poderoso agarre, la lanza se había detenido completamente, y mientras tanto, el guardia imperial podía continuar con lo suyo. La luz brillante se hacía presente. El poder del paladín era notable, pero aún así, sus planes se habían visto frustrados por un cadete del Imperio. El guardia imperial, haciendo pleno uso de las capacidades de la armadura Legión, ahora se prepararía para el momento final del combate. Luca seguía sosteniendo con fuerza la lanza,
siendo testigo de primera mano el poderío de la máxima arma del imperio. Fue entonces que el guardia imperial golpeó sin piedad el casco del paladín con sus propios puños. Antes de perder, el paladín de Corite había desatado una explosión de fuerza inmensa. La sangrienta batalla había finalizado. Ahora era momento de hacer el recuento de sobrevivientes. Si por cualquier motivo el caballero de Corite había sobrevivido, era evidente que Luca no tenía forma de sobrevivir. Así, pronto se acercaría una figura imponente a la ubicación de nuestro prota. Luca solo podía esperar que fuera el guardia imperial aquel que había sobrevivido. Y de esa manera, una voz se dirigía con Luca, diciéndole que había hecho un excelente trabajo. Este era el guardia imperial, quien le confesaba al cadete que de no haber sido por él, no habría podido acabar con el caballero. Luca, por su parte, había recibido una gran herida en el abdomen, pero no fue la brutalidad de su herida lo que le sorprendió en primera instancia, sino que la verdadera razón estaba en otra parte. Legión era la armadura mecánica de cuerpo completo que el Imperio otorgaba a sus guardias imperiales. Al eliminar todas las partes débiles del cuerpo innecesarias para el combate, es un objeto que permite convertirse en el arma definitiva. Todo aprendiz soñaba con recibir una legión, ya que es el testamento de un guardia imperial. Sin embargo, frente a Luca había un guardia imperial portadora de legión, que no tenía cabeza. Su último componente biológico, el cerebro, había desaparecido. En otras palabras, el guardia imperial estaba biológicamente muerto. Y sin embargo, Legión seguía moviéndose. Luca entonces le hizo una pregunta al guardia imperial. Esta era sobre si él era una máquina o un humano. Ante tal duda, el guardia imperial se estremeció. Levantó una mano como si intentara palpar su propia cabeza. Pero su mano barrió el aire vacío. Solo entonces pareció darse cuenta de que ya no tenía cabeza. Fue entonces que dejó escapar de su garganta un sonido hueco y ronco. La voz se le terminó perdiendo junto con sus cuerdas vocales. El guardia imperial se arrodilló y se desplomó junto a la cabeza de Luca. Él había perdido la última pieza de su cuerpo natural. En el momento en que se dio cuenta de eso, encontró la muerte completa. Tumbado ahí, nuestro prota miró al guardia imperial. Él se había estado esforzando por convertirse en un monstruo como ese todo el tiempo, someterse a una mecanización de todo el cuerpo y finalmente obtener la legión. El símbolo de la Guardia Imperial. Ese había sido el único objetivo en la vida de Luca, pero por primera vez surgió un pensamiento diferente. En ese momento tenía frío. Su cuerpo no paraba de temblar. La única duda era saber si podría sobrevivir hasta que llegara la ayuda. No estaba en condiciones de levantarse y moverse por su cuenta. Un costado de él había sido desgarrado en un largo corte. La sangre corría a torrentes. En ese momento, apareció otro sobreviviente, sorprendido de ver a Luca con vida. Este se trataba de Eli. Al noble le faltaba un brazo, y parecía estar tambaleándose mientras se acercaba a nuestro prota. Sobre los demás, Eli le informaba a Luca que todos ellos habían sido cortados por la mitad. El noble revisó la condición de Luca, pero era evidente que estaba gravemente herido y que tarde o temprano moriría. La expresión de Eli tras ver a su compañero era extraña. Su mirada seguía mirando al este una y otra vez. El joven noble de la familia Cártica. Para nuestro prota era obvio que su corazón estaba puesto en esa dirección. La vida que siempre había deseado todo ese tiempo estaba delante de sus ojos. Un oficial desaparecido en acción durante una misión era un resumen limpio, y la dirección de Corite estaba al este. Era la oportunidad perfecta para Eli, pues lo que él deseaba no se podía encontrar en el Imperio. Eli siempre había querido abandonar el Imperio. Incluso si nunca lo hubiera dicho directamente, Luca lo sabía. Por eso le dijo a su compañero que se fuera en ese momento. Era mejor que no pensara en intentar curarlo, ya que una unidad de seguimiento llegaría pronto. Una vez que se encontraran con ellos, tendrían que volver al Imperio. Eli pronto se quedó con una mirada distante, reflexionando sobre sus siguientes acciones. Pronto se levantó, con unos pasos bastante débiles, pero sin duda había decidido con claridad su futuro. Luca no era capaz de comprender los pensamientos o acciones de Eli. Él era alguien que venía de un entorno con riqueza y fama garantizadas. Junto con el talento y la habilidad para respaldarlas, prácticamente cualquier ciudadano del Imperio estaría celoso de él. Y sin embargo, Eli lo estaba abandonando todo para abandonar el Imperio. Era algo inexplicable. No importa cuánto lo intentara nuestro prota, simplemente no podía entenderlo. Pero quería respetarlo. Cuando su compañero hablaba de sus sueños, era lo más brillante que le había visto brillar nunca. Así que con toda la sinceridad del mundo, Luca quería que Eli viviera como quisiera.
Nuestro prota había respirado lenta y constantemente. Estar al borde de la muerte no era un sentimiento terrible, pero pronto alguien se había acercado nuevamente a él. Eli había regresado con él, presionando una mano contra la herida sangrante de su costado y administrándole primeros auxilios. El joven noble sonrió irónicamente mientras le decía a Luca que verlo actuar de esa manera le había hecho preocuparse de que realmente pudiera morir. Después de todo, no había manera para él de que pudiera ser capaz de vivir libre de culpa si moría de esa forma. Quizás era un pensamiento algo ilógico o extraño, pero eran los sentimientos de Eli. Ahora podíamos observar a nuestro prota leyendo lo que era un catálogo cibernético. Al parecer, Luca estaría descansando después de todos los acontecimientos de la misión de reconocimiento. Parecía que esa misión se había convertido en un problema importante para los superiores. En eso, Eli sorprendía al prota preguntándole si acaso estaba buscando piezas nuevas. En el catálogo que nuestro prota sostenía, Eli le recomendaba el modelo F-24 Reus, el cual tenía un periodo de adaptación corto, por lo que podría volver al campo mucho antes. Aunque Luca no le había prestado atención, en lugar de eso, se terminaría molestando por haber sido asustado de esa manera por su compañero. Después de regresar al Imperio y completar su tratamiento, nuestro prota había sido llamado a diferentes departamentos para una investigación. Sus superiores querían hablar con él sobre el caso donde 3 cadetes y un miembro de la Guardia Imperial habían sido asesinados. Este hecho terminó siendo conocido como el incidente del encuentro del paladín coritano. Al principio, podría pensarse que esto era lo que querían investigar más a fondo, pero no era eso lo que estaba causando tanto alboroto. De hecho, su compañero noble le informaría a Luca que habían encontrado un artefacto en el sitio que visitaron. Había muchas discusiones sobre de quién era la propiedad de ese artefacto. No era un objeto ordinario, se trataba de un artefacto arcano, y el cubo flotante parecía ser la razón detrás de todo eso. En ese momento, la Guardia Imperial estaba protegiendo el lugar, y un equipo de recuperación formado por expertos estaba siendo formado precisamente para ese caso en especial. Eli continuó hablando del artefacto. Si la Santa Alianza no abandonaba ese sitio histórico y con ello el artefacto, podría estallar una guerra bastante grande. Si el Imperio fuera a la batalla contra Corite, los Bellatos se terminarían beneficiando solo con verlos luchar. Por ese motivo, había tantas batallas a menor escala donde el Imperio podía contener las pérdidas a niveles manejables. Pero Luca no estaba interesado sobre esto. Él solamente quería recibir órdenes y luchar. Eso es lo que significaba ser soldado, un miembro de la Guardia Imperial. Aunque cuando Luca pensaba en la Guardia Imperial, terminó recordando al Guardia Imperial que había encontrado su fin en el sitio de la reliquia. Y cuando le informó sobre esto al capitán de la Orden, él descartó los movimientos de fantasma atribuyéndoselo a señales residuales de su sistema nervioso. Pero las preguntas quedaron sin resolver. ¿Había sido realmente solo una señal residual tal y como dijo el capitán? Por supuesto que Luca sabía que no. El guardia había reaccionado a sus palabras incluso después de morir. Las preguntas sin respuesta seguían persistiendo en el corazón de nuestro prota. Pero él no había sido tan tonto como para ahondar en lo que los superiores no responderían. Así que ahora se había quedado perdido en sus pensamientos, incapaz de pasar ni una sola página del catálogo. Había un lugar extravagante dentro de las instalaciones de entrenamiento de los cadetes que no encajaba con el sitio. La sala de visitas era un lugar donde los cadetes podían reunirse con conocidos o familiares. Como alguien de un orfanato, se trataba de un lugar con el que nuestro prota no tenía ninguna conexión en absoluto. Así que, naturalmente, tampoco esperaba que nadie le buscara, aunque justo frente a él estaba una chica que había ido a verle. Luca ya sabía quién era su visitante. Lilian Ramonés, la hermana menor de Claude Ramonés que había fallecido recientemente. Nuestro prota se sentía incómodo en muchos sentidos. Después de todo, él había sido el capitán de la misión en la que murió Claude, así que sería correcto aceptar cualquier acusación que ella pudiera tener. Aunque Lilian le decía a Luca que no se preocupara, en el momento en el que su hermano se convirtió en miembro de la Guardia Imperial, su familia ya esperaba que esa noticia llegara eventualmente. En ese momento, ella solamente estaba ahí para ver a nuestro prota. Claude le había hablado mucho de Luca, un amigo talentoso que destacaba entre sus compañeros. Incluso le había preguntado a su hermana si consideraría conocerlo algún día. Para Lilian, era evidente que nuestro prota ya sabía de dónde venía ella, y personalmente, ella lo prefería así, pues había menos formalidades por las que tenían que pasar. Aunque también,
La chica parecía sumamente interesada en conocerlo. Luca no se oponía a esta idea, pero tampoco conocía nada sobre Lillian. Incluso la razón por la que la chica parecía insistir era tan extraña como el hecho de que su hermano muerto fue quien lo pidió. Aunque Lillian creía que Luca tenía mucho de qué beneficiarse con eso, la realidad era que mucha gente estaría celosa de él. Esto era cierto. Para nuestro prota, esta era una oferta que no tenía motivos para rechazar. Que alguien como él tuviera la oportunidad de casarse con una mujer con tan buenos antecedentes era una oportunidad dorada. Luca había hecho todo hasta ese momento para tener éxito en la vida. Si quisiera ascender más alto, era evidente que necesitaría conexiones e influencia familiar, y esto era algo que Lillian podría proporcionarle. Para un hombre en su posición, sería deseable tener una mujer como Lillian. Pero eso es lo que otros querrían, no lo que Luca querría. Sin ningún lenguaje suave y de manera breve, nuestro prota se terminaría negando ante la propuesta de Lillian. Así, fue como Luca se levantó de su asiento. Incluso si la chica se sintiera insultada, no podría evitarlo. Él solía pensar que Eli, que era de buena familia, era alguien increíblemente tonto por intentar escapar del imperio. Pero después había hecho algo peor. Había tomado una decisión basada en un sentimiento. Luca estaba seguro de que Lillian tomaría eso como un insulto como noble. Así que ahora solo esperaba que no ocurriera nada cansino después de eso. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Lillian le agarró la muñeca con fuerza, incluso más fuerte de lo esperado. Ella creía que había estado apurando bastante las cosas. Quizás lo mejor para ellos era comenzar con calma, aunque Luca no se refería a eso. Y antes de que pudiera dar alguna explicación, ella le interrumpió, diciéndole que volvería a verlo. Así que le soltó la muñeca y salió repentinamente de la sala de visitas antes de que nuestro prota pudiera responder. Sin duda, tratar con ella no sería nada fácil. Murmurando hacia su interior, Luca reconocía que Lillian era una mujer difícil en más de un sentido. Ahora observaríamos la sala de entrenamiento físico del Imperio de Acretia. Nuestro prota había ido a buscar a Kinuan, el instructor de lucha cuerpo a cuerpo. En realidad, no era extraño que los cadetes visitaran a los instructores por motivos personales, especialmente en el tercer año, puesto que los cadetes identificarían áreas en las que necesitaban mejorar y crearían su propio plan de estudios de formación. Sin embargo, tratándose de Luca, era inesperado para Kinuan que él lo fuera a buscar. Después de todo, aunque nuestro prota quisiera aprender de él, tratándose de lucha, no había nada que Kinuan pudiera enseñarle, ya que ya era demasiado hábil. Incluso solo había unos pocos cadetes que superaban sus habilidades. Pero para Luca, esto solo significaba que había gente que era más fuerte que él, y tampoco se conformaba con ser el mejor entre los cadetes. Kinuan, quien era el instructor de combate cuerpo a cuerpo para los cadetes, no era una persona imponente como otros instructores, aunque era fuerte. Él usaba un cuerpo cibernético, de baja potencia, uno que los otros instructores o guardias imperiales no utilizan, ya que está diseñado para el uso diario. Si comparábamos la fuerza del brazo cibernético que Luca acababa de cambiar con ese, el de nuestro prota sería 10 veces más fuerte. La única desventaja para Luca es que dado que no se trataba de un cuerpo cibernético completo, la resistencia de las partes biológicas era más débil. Si no podía ganar contra un oponente como Kinuan, definitivamente no tendría oportunidad contra alguien tan fuerte como el paladín de Corite. Entonces ahora veríamos que Luca probaría sus habilidades en contra del instructor. De inmediato, nuestro prota se movió saltando hacia adelante usando el impulso de su cuerpo. Su golpe de sondeo apuntó a la cara de Kinuan. Aunque con un simple golpe en el interior de la muñeca de Luca, Kinuan había inclinado por completo el cuerpo del joven cadete. Kinuan podría tratarse de un guardia imperial retirado, pero era evidente que ni siquiera se inmutaría ante un ataque como ese. El instructor se trataba de esa clase de luchador que utilizaba más la autodefensa. Pero Luca también tenía un plan. Lo que tenía que hacer era simplemente saltar sobre él para cerrar la distancia. De esa forma, podría terminar el combate rápidamente. Sin embargo, el instructor ya estaba preparado para detener a Luca. Su férrea defensa parecía impenetrable, pero tomarlo solamente del brazo no se veía como el método definitivo para ganar. Después de todo, el puño de Luca ya se dirigía rápidamente en contra del instructor. Parecía ser inevitable la victoria de nuestro prota. Aunque bajo la mirada del instructor, todos los movimientos de Luca se reflejaban y grababan sin problemas. Naturalmente, su experiencia en batalla era increíblemente superior, ya que en ese instante, cuando Luca pensaba que estaba por golpear brutalmente a Kinuan,
En ese simple momento, todos sus planes dieron un giro de 360 grados. Kinuan, que hace unos momentos estaba frente a él, ahora se encontraba por debajo de él. Nuestro prota se encontraba en los aires, pero tratándose del mayor talento del imperio, algo como eso tampoco podría detenerlo. De esa manera, terminaría girando sobre su muñeca para intentar darle una patada al instructor. Kinuan tenía muy poco tiempo para reaccionar, pero parecía claro que el ataque de Luca no surtiría efecto sobre él, ya que de igual manera terminaría tomando su pierna con su mano antes de que fuera golpeado. Nuevamente, el instructor había lanzado a volar a nuestro prota. La diferencia de habilidad era notoria. Una brecha así no se podía cerrar simplemente con potencia, y eso había quedado demostrado en esa práctica de combate. Para Luca esto era inexplicable. En realidad, nunca parecía haber tenido una oportunidad en contra del instructor. Kinuan le diría a nuestro prota que no solo había fallado en medir la fuerza de su oponente, sino que se atrevió a dejar que su mente se distrayera con otra cosa durante la pelea. Eso llevó al instructor a preguntarle a Luca por cuál era la prisa que tenía, pero nuestro prota seguía sin saber lo que acababa de pasar. Desde su ángulo, su primer ataque debería haber golpeado al instructor Kinuan en la barbilla. Él se había asegurado de que así fuera, sin importar lo que Kinuan pudiera hacer. Sin embargo, tan pronto como el instructor tomó el brazo de Luca, su cuerpo se tambaleó como si hubiera perdido el control. Para ser exactos, la energía cinética que Luca envió al instructor Kinuan se transfirió de vuelta y sacudió su cuerpo. Ese se trataba del verdadero método de autodefensa del instructor. Viendo esa defensa férrea e impenetrable, Luca creía que quizás podría aprender esto de Kinuan. Sin embargo, el instructor se veía claramente dañado, incluso después de defenderse de esa manera, diciéndole a Luca que cualquier atajo siempre conllevaba un precio. Ahora era momento de repasar lo que había sucedido en la batalla anterior. El instructor le preguntaba a nuestro prota sobre lo que había sentido, y al parecer, él había sentido como si le hubieran encantado, como si su cuerpo se moviera solo y estuviera fuera de control. El estilo de combate del instructor era típicamente llamado como el método de combate Arquis Victema. Sobre este estilo de combate, era bien sabido que se usaba por los típicos simples matones, aunque la realidad es que lo que mostró el instructor se trataba de algo tan impresionante que podría considerarse implementarlo en el estándar militar. El instructor le explicaba a nuestro prota que eso había sido considerado, sin embargo, había 3 problemas evidentes para Arquis Victema. Uno de ellos, evidentemente, es que era muy difícil de aprender. Sobre el resto, Luca creía que se trataba de un problema cerebral, uno parecido al que el instructor tuvo como efecto secundario tras el combate. Y en cuanto a la última razón, esto era algo que todavía no se podía saber, pero al menos nuestro prota estaba conforme con asumir más riesgos para volverse más fuerte. Aunque sobre asumir riesgos, esto era algo que Luca no podía decidir. Después de todo, el imperio ya había invertido demasiado en él, por lo que actualmente, nuestro prota era considerado un activo del imperio. Luca no podía dejar pasar la oportunidad de aprender algo como eso. Por ese motivo, Kinuan le hacía una única pregunta. Sabiendo que entrenar el método de combate Arquis Victema causaba inevitablemente problemas en el cerebro, el instructor quería saber si Luca le juraría dejar de usarlo en caso de llegar a pasar algo extremo. Si lo usaba a pesar de eso, era algo que Kinuan se daría cuenta, incluso si Luca llegaba a mentir. Por ese motivo, no podía jurarle lo anterior, pero al menos le prometía hacer lo posible por no utilizarlo. Al instructor le gustaba la honestidad de nuestro prota. Fue en ese instante donde dio un movimiento bastante repentino. Kinuan había atacado a Luca de manera sorpresiva. A partir de ese instante, el instructor le decía a Luca que anticipara siempre un ataque por su parte. De esa manera, podría estar preparado para cualquier situación, lo cual significaba una sola cosa. Kinuan había aceptado enseñarle. Después de todo, al instructor le gustaban los cadetes que aprendían rápido. Ahora veíamos a Eli preguntándole a nuestro prota si había dormido bien. Aunque la expresión de Luca lo decía todo, él había estado ocupado, ya que desde hace un mes que había empezado a entrenar con el instructor Kinuan a diario. Él no le enseñó nada en particular. Kinuan quería que observara y aprendiera por su cuenta. El método de combate de los Arquis era muy diferente de lo que nuestro prota había aprendido. La mayoría de los métodos de combate se centraban en aprender una habilidad específica y perfeccionarla. Pero el método de combate Arquis buscaba sacar el máximo provecho de las habilidades del usuario. Se trataba de un algoritmo de combate superior que utilizaba todas las armas del arsenal para crear el método de combate más eficiente en segundos. Se trataba de una forma de utilizar la mente.
Mientras tanto, Eli había ido a una misión, una a la que el noble calificaba como aburrida, ya que solo se había deshecho de un androide que funcionaba mal. En realidad, todas las misiones que había recibido habían sido así, como un juego para niños. Quizás esto se debía a que Corite estaba siendo cuidadoso debido al incidente de la última vez. Incluso, el comandante Centurión no había estado por ahí. Algo de lo que el joven noble había escuchado algunas cosas de su familia. Esto se trataba de que había surgido una rebelión. Aunque Eli no contaba con los detalles, al parecer, un grupo de personas había planeado una rebelión. Incluso Lucas se había quedado sin palabras. El mero término rebelión era un sacrilegio por sí solo. Desde el punto de vista de nuestro prota, no tenía sentido. Más allá de las fronteras del imperio, había naciones claramente hostiles. Las tensiones seguían siendo altas y en cualquier momento podría estallar una guerra a gran escala. Pero Eli, perdido en sus pensamientos, habló sobre descartar la rebelión como una mera tontería. Así podría pudrirse sola por dentro. Antes de que el joven noble pudiera terminar, la mano de Lucas se movió, agarrándolo del cuello sin darse cuenta. Él se lo había advertido anteriormente a su compañero. Podía pasar por alto el hecho de que quisiera dejar el imperio, pero si deseaba convertirse en un enemigo, no podía dejarlo en paz. Pero Eli, con una mirada sumamente fría, le explicó a Luca que él se trataba de alguien que pasó las pruebas de aptitud de la Guardia Imperial, y alguien como él no se convertiría fácilmente en enemigo del imperio. Así que golpeando ligeramente la muñeca de nuestro prota, el joven noble le pedía calma. Luca había soltado el cuello de Eli. De esa manera, le pidió no hacer más declaraciones que pudieran iniciar sospechas. Después de todo, no quería ver el nombre de Eli Kartika en la lista de traidores. En realidad, solo porque se trataba de Luca, era la razón por la que Eli podía tener el descaro de soltar esos comentarios. Aunque para alguien tan leal al imperio como nuestro prota, esto quizás podía volverse un poco irritante. De esa manera, nuestro prota se despedía de Eli, ya que tenía algunos planes en mente. Ya había pasado aproximadamente un mes desde que Luca comenzó a aprender el método de combate Arquisbictema con Kinuan. Y fue en ese entonces donde el instructor llevó a Luca con él al sector inferior de Acritia. Ese se trataba de un lugar que les resultaba familiar a los dos, ya que ambos contaban con orígenes en los barrios bajos del imperio. El día en el que Luca se volvió aprendiz de Kinuan, pensó que nunca más tendría que ir al sector inferior. Después de todo, no quería volver a respirar el mismo aire que las personas que se encontraban ahí. De hecho, nuestro prota nunca pensó que lo llevaría a ese lugar el instructor cuando le mencionó que tenía algo en mente. El aire del sector inferior era sofocante y tibio. La ciudad se alimentaba de la energía térmica del magma que yacía bajo esta, y todos los residuos y el calor no filtrado se liberaban en el sector inferior. En los días de la niñez de Luca, cuando respiraba ese aire todo el tiempo, él tenía la sensación de que tenía que salir de ese lugar o se quedaría como un perdedor durante toda su vida. En ese momento, Kinuan sigilosamente señaló un callejón estrecho. Al parecer, este daría con una zona de interés donde se reunían múltiples personas. Ese lugar se trataba de un mercado negro, un sitio en el que muchas personas desaparecen después de visitarlo por simple curiosidad. El instructor Kinuan era un gran conocedor de la distribución del sector inferior. Por sí solo, era bastante extraño que alguien que había sido guardia imperial durante décadas conociera ese lugar mejor que nuestro prota. Incluso le había ordenado usar brazos y piernas protésicos con baja salida de energía en ese viaje. La sensación de limitación era inquietante para Luca, quien solo se preguntaba por lo que estaba planeando el instructor. En ese momento, Kinuan le pedía a nuestro prota que se preparara. Fue en ese entonces donde ambos se detuvieron. Frente a ellos se encontraba un edificio custodiado por un par de pandilleros. Cuando se acercaron, esos tipos les dijeron que se detuvieran, ya que la entrada para espectadores se encontraba por el otro lado. Aunque Kinuan le diría que tenía negocios con el supervisor de ese establecimiento. Incluso a pesar de no conocerlo. El pandillero terminó enojándose por esto último. Él creía que Kinuan había perdido la cabeza o algo por el estilo, así que terminó apuntando su arma. Eso era todo un espectáculo. Probablemente no había muchas personas en el imperio que se habían atrevido a apuntar con un arma a un guardia imperial. Fue en ese momento donde nuestro prota intervino. En un único y rápido movimiento, se acercó al lado del pandillero. De esa manera, le aplicó una llave para estrangularlo. El tipo no había podido hacer nada para detener al joven cadete. Fue en ese instante donde nuestro prota tomó el arma del pandillero y amenazó al otro de ellos.
Qin había visto que los pandilleros ahora entendían la situación. Por ese motivo, les pedía traer al supervisor de ese establecimiento, el cual se llamaba Aleph. A los pandilleros no les quedaba otra opción. Habían sido desarmados con gran facilidad. E incluso si Luca no hubiera reaccionado rápido, el instructor simplemente habría buscado otra forma de conseguir su objetivo. De todos modos, a nuestro prota todavía le quedaba una duda respecto a ese lugar. Ese sitio parecía ser uno donde la gente se reunía para ver a los demás golpearse unos a otros. Se trataba del lugar más candente de todo el imperio, el Coliseo. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Y si es que te fascina mi contenido, puedes hacerte miembro del canal para apoyarme directamente. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.